Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y como ya le informé a lo largo del programa, este lunes Donald Trump asumió funciones como presidente de los Estados Unidos, el número 47. Esto en medio de señalamientos por polémicas medidas migratorias que aplicó desde el día 1 de su gobierno y precisamente para analizar pues todo el tema de este regreso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos y la relación con México, que es la que nos atañe y nos incumbe directamente. Me da mucho gusto que nos acompañen aquí en el estudio del Heraldo de México, el Heraldo Televisión, Marta Bárcena, embajadora eminente o embajadora en los Estados Unidos, Ileana Rodríguez, analista internacional, y Ricardo Pascoe, también ex embajador de México en Cuba y analista de temas internacionales. Bienvenidos y muchas gracias por venir aquí a conversar con nosotros y analizar estos temas tan importantes. Gracias, un privilegio. Gracias a ti por invitación. Embajadora, empezamos con usted, embajadora Marta Bárcena. A ver, hubo sorpresas en el discurso de Donald Trump, la firma de las órdenes ejecutivas, algo que realmente haya sido muy relevante en términos de que no lo había comentado en la campaña, en la transición política. ¿Qué nos dice? No, yo creo que no hubo sorpresas. Yo creo que el discurso y la posterior firma de las órdenes ejecutivas correspondieron a lo que yo he venido escribiendo en el Heraldo desde hace semanas, que había que tomarse en serio las amenazas de Donald Trump, que no eran solamente promesas de campaña. Pero lo que sí quisiera destacar que fue el discurso de investidura, que no fue una pieza oratoria, ni mucho menos para recordar, pero es una pieza de retórica que te lleva, y lo dije yo ayer y hoy en la mañana leía un análisis de Estados Unidos, al siglo XIX, verdaderamente. O sea, vuelve a hablar del destino manifiesto, acuñada ese término en 1845 de expansionismo, vuelve a retomar el tema del Canal de Panamá, quiere cambiarle el nombre a una montaña para devolverle el nombre de un expresidente de Estados Unidos. Esta montaña está en Alaska y se le cambió el nombre de McKinley a Denali porque es el nombre que usan los nativos de Alaska. Y rinde homenaje a este presidente que, por cierto, murió asesinado y que impuso aranceles y que fue el presidente que encabezó la guerra Estados Unidos-España, cuando Estados Unidos se hace de Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Entonces, era un discurso que, y luego habla de la época dorada, de Golden Age, que más parecía referirse a The Gilded Age, cuando se hicieron ricos Rockefeller y JP Morgan, nada más que ahora teníamos a Bezos, a Mark Zuckerberg, a Elon Musk. Entonces, uno se pregunta, ¿a qué era estamos entrando ahora con Donald Trump? Y después toda la lista de órdenes ejecutivas que venía yo oyendo la mañanera con la presidenta, que efectivamente, y acabo de decírselo a Lupita Juárez, antes de desgarrarnos las vestiduras, que sí son muy fuertes y que sí le van a afectar a México, hay que estudiarlas y ver las bases legales y cómo las está manejando. Eso va a ser un trabajo enorme porque son una gran variedad de órdenes ejecutivas que nos van a estar afectando y que hay que saber a cuáles podemos responder, a cuáles no, y porque muchas de ellas implican negociaciones con México, no puede ser una imposición unilateral. Entonces, no hubo sorpresas, sí una retórica muy sorprendente, expansionista del siglo XIX, casi, y una gran cantidad de órdenes que impactarán a México en diferentes niveles. Embajador Ricardo Pascoe, ¿estamos ante un cambio de era realmente, un cambio de lo que en Estados Unidos llaman el establishment, el status quo de la política, de cómo se llevan a cabo las relaciones exteriores, la diplomacia, en fin? ¿Eso es lo que significa Donald Trump y lo dejó claro en su discurso de ayer? Pues yo creo que estamos en la era de los gobiernos fuertes. No solamente en Estados Unidos, sino lo estamos viendo en China, en Rusia, en los grandes bloques que van a estar discutiendo hoy las cosas. México mismo tiene un gobierno muy fuerte en términos de que pueden tomar decisiones prácticamente sin consultar a nadie. Y es el espíritu que yo le escuché a Trump anoche.
esta idea de que él puede tomar todas las decisiones que quiere, puede instruirle al mundo prácticamente lo que tiene que hacer. Y de ahí el expansionismo, que es no solamente en términos territoriales, que lo es, sino también en términos del espíritu de que Estados Unidos vuelve a una época en donde es la potencia hegemónica. Sin embargo, todo eso es una ilusión. Yo escuchaba anoche a varios comentaristas en las televisoras británicas, americanas, europeas, preguntándose, bueno, ¿qué tanto de todo eso lo que ha dicho va a poder realmente implementar Trump? ¿O qué tanto de eso en realidad querrá incluso implementar en 4 años, ¿no? Es como una revisión completa incluso del funcionamiento del Estado estadounidense. Entonces, creo que estamos sí frente a la posibilidad de un cambio drástico, pero que podría resultar que no lo es tanto. Y yo creo que en eso nosotros tenemos que adentrarle al asunto con calma, con mucha firmeza, pero también con un análisis certero de cómo manejar esto, para no equivocarnos, ni retóricamente, ni caer en nuestra propia retórica frente a este asunto, y tampoco pensar que el resto del mundo no existe para nosotros y que no tenemos que tomar en cuenta sus opiniones y sus criterios. Entonces, yo creo que este es un reto para no solamente la diplomacia mexicana, para el pensamiento político mexicano, de cómo se visualiza en este mundo de grandes potencias que además están en choque. Porque la idea, el telón de fondo de lo que escuché es China y la competencia con China. Y la idea de que hay 2 grandes bloques que están de alguna manera en conflicto y buscando un acomodo. Y ahí es donde tiene que inteligentemente situarse México. Creo que tenemos que pensar en esos términos. Ileana Santibáñez, ¿cómo ves tú el tema desde el perfil de qué significa Donald Trump ahora con este regreso? Porque pues muchos analistas dicen o decían que pues Donald Trump ahora ya no tiene que perder su segundo y último mandato, va a, digamos, a cumplir la mayoría de las amenazas y de las promesas que hizo de campaña, porque no es el mismo Trump del primer mandato, que apenas estaba conociendo cómo es ser presidente, la política, la Casa Blanca, no tenía las mayorías en las 2 cámaras. En fin, vamos a ver si un Donald Trump en la práctica mucho más radical. Y con eso también te pregunto el tema de México, porque pues dio la impresión que ayer en el discurso estuvo muy presente México por la frontera, la migración ilegal, el tema de la seguridad, el fentanilo, los cárteles de la droga. Ahora sí es prioridad para México, por lo menos el discurso, y yo creo que no para bien, para mal, por lo que significa ahora todas estas órdenes ejecutivas que le incumben y que nos van a afectar si es que se implementan. Sí, muchas gracias. Bueno, primero me gustaría retomar las palabras un poco de la embajadora Bárcena y del embajador Pascoe, en el sentido de muchas sí efectivamente son amenazas, pero otras ya se concretan, como el abandono del Convenio de París. Sí, anunció, por ejemplo, en seguridad energética que ya no le interesa el tema de fomentar el uso de los autos eléctricos. Entonces, ese es un revés y, por supuesto, incompatible con el objeto del Tratado del Convenio de París, que lo que pretende es precisamente impedir que el cambio climático se acelere. Entonces, ya ocurrió eso. Otra es también, por ejemplo, y le da el espaldarazo a tener a Kennedy representando el tema de la salud, que es el abandono de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es un líder que se posiciona como la doctrina Trump, la doctrina del abandono de muchas figuras del entorno internacional. Pero esto también, con lo que dice el embajador Pascoe, es Estados Unidos y particularmente Trump no está dispuesto a abandonar el liderazgo que tiene y recrea un escenario del siglo XIX con este halo nostálgico que es el que posiciona en las mentes de sus votantes. Todo el discurso de inauguración ayer fue una parafernalia que nos recuerda precisamente a
esos discursos anteriores con desfiles y llenos de alegoría al pasado, pero que finalmente es lo que se busca, un golpe que asesta importante para convencer que él es el indicado para gobernar Estados Unidos, recurre a un ejercicio tan básico como dar un revés a la prohibición de TikTok, esta plataforma del algoritmo chino, que disfrutan muchísimos jóvenes hasta los 35 años, es el segmento de los 18 a los 35, los principales usuarios, y utiliza esta plataforma y dice, vamos a interrumpir la prohibición y a ver qué ocurre. Ya ahí ya ganó un segmento de votantes que en este momento celebra la llegada de Trump con un acto que parece insignificante para muchos, pero que para otros lo es todo. Entonces, Donald Trump tiene un regreso ya experimentado, como dijo el embajador Pascoe, que conoce y que pretende generar un discurso que sirve de presión a muchos líderes en el mundo. Particularmente, y ahora sí, aterrizamos en México, el tema de seguridad. México ha logrado durante décadas posicionar el tema de la seguridad de manera segmentada. El tema migratorio, el tema energético, el tema comercial. Pero Estados Unidos tiene una visión respecto a la seguridad en un solo enfoque y a partir del concepto de protección del territorio y todo lo que implica ello, entonces dice, la seguridad es primero y anuncia, por ejemplo, en una orden, una emergencia en la frontera. Con ello amenaza, por ejemplo, de las devoluciones masivas, las cuales puede llegar a ser particularmente si los gobernadores republicanos apoyan eso. No estoy tan segura que pueda hacerlo con aquellos estados demócratas, pero como tiene el lenguaje de la emergencia en la frontera, puede llegar a ser convincente. Y sí, por ejemplo, el anuncio temerario del retiro de la ciudadanía a los niños nacidos en territorio estadounidense de padres sin documentos que ingresaron a los Estados Unidos de manera ilegal, entonces hay amenazas de por medio que pueden servir de presión. El aviso, por ejemplo, de el programa Quédate en México va a permanecer, nos pone como un tercer estado en tránsito y nos condena a la recepción no solamente de los migrantes en devolución de origen mexicano, sino por supuesto migrantes de otras nacionalidades. ¿Está el Estado mexicano preparado? No desde el ejercicio de la Cancillería, porque el canciller Juan Ramón de la Fuente en la reunión de embajadores y cónsules cerró filas respecto a la protección que van a recibir los connacionales a partir de toda una efectiva tarea de protección de los consulados en territorio estadounidense. Pareciera que allí estamos blindados, pero de este lado hay los recursos para poder paliar lo que significa la devolución de cientos o quizás miles de connacionales que retornen a sus lugares de origen. Pensemos no solamente los estados limítrofes o fronterizos, pensemos por ejemplo en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. Están listos estos territorios para la recepción y devolución y por supuesto que puedan integrarse a la vida cotidiana los migrantes que llevan décadas del lado de los Estados Unidos. No estoy tan segura que esto sea es algo que tiene que aceptar realista. México, ¿no? Es algo que tiene que aceptar. Sí. Por ejemplo, también el anuncio de designar a los cárteles como grupos terroristas. Ese adjetivo pareciera cosa mínima, pero no lo es. Acaba, por ejemplo, durante el periodo de Biden, ya para el cierre, le retiró esta calificación de terroristas a Cuba, donde el embajador estuvo. Y ya otra vez llega Trump y les devuelve la calificación de Cuba como que secunde el terrorismo. ¿Por qué? Porque este tipo de adjetivos le permite a Trump desplegar toda una inteligencia en torno a contener, por ejemplo, ingreso de capitales a esos territorios, pero también a blindar la frontera y ya convocó al ejército a desplegarse a lo largo de la frontera, a la construcción del muro nuevamente. Entonces, hay ciertas amenazas que sí van a dejar de serlo para concretarse en hechos reales y que van a tener un perjuicio para territorio mexicano. Ahora, ¿qué representa Trump en realidad en este siglo diferente a su anterior mandato? El dique o freno a la globalización es el nacionalismo. Y él es un nacionalista de ultraderecho dispuesto a renunciar a todo lo que pueda ser un contaminante del extranjero que pueda impactar en su territorio. Esto, por supuesto, va a desarticular las cadenas de producción o los de suministro y va a generar desempleo, no solamente en Estados Unidos, sino a México. Por ejemplo, el sector automotriz, si eleva aranceles, por supuesto que van a haber impactos en este sector, pero también en el textil y
en el agrícola. Entonces, vienen grandes desafíos para México. Hay ciertas cosas que se quedarán en el discurso, en la retórica de la amenaza, porque requieren de procesos legales al interior de Estados Unidos para que ocurran, pero otras que no, y que México tiene que estar blindado y preparado a reconocer que Estados Unidos se está complicando. Algo interesante es que en paralelo a estas decisiones u órdenes ejecutivas, México logra por fin que la Unión Europea reconozca la modernización del tratado con la Unión Europea. Entonces vienen cosas también importantes donde México está haciendo o tratando de generar estos vínculos de diversificación a partir de los 14 tratados de libre comercio que tenemos. Creo que por ahí hay que atender y no dejar toda nuestra mirada en Estados Unidos. Tengo que hacer una pausa, vamos a regresar con más de los impactos a México y la respuesta que tuvo hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al respecto. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y regresamos con esta mesa de análisis. Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana. Estamos analizando el regreso de Trump a la Casa Blanca y pues la relación con México. ¿Qué va a cambiar? ¿Cuáles son las principales amenazas e impactos que tendrá la relación bilateral? Y regreso ahora con usted, embajadora Marta Bárcena. ¿Cuáles son de los temas que mencionó con respecto a México los que más deberían preocuparnos y ocuparnos como país? Mira, yo creo que en general todos son preocupantes en diversa medida, pero en este momento lo primero que tenemos que ver y lo más urgente es que dio por terminado ayer la aplicación CBP One. Y teníamos ya muchísimos nacionales de terceros países en territorio mexicano, en la frontera norte y en la frontera sur, esperando sus citas. Y unos que ya iban a tener cita y ayer se las cancelaron. No sabemos cuántos son los que están ahorita aquí esperando. Y no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Y fue una decisión unilateral de Estados Unidos que impacta a México y que impacta a esas personas que estaban esperando registrar su proceso de asilo. Segundo, el quédate en México, que dice en el discurso, voy a reinstalar mi política de quédate en México. A ver, ahí hay que recordar que quédate en México lo aceptó Marcelo Ebrard en noviembre del 2018 y le pidió a Pompeo, según Pompeo dice en sus memorias, que lo declarara como un programa unilateral, cuando en realidad lo habían negociado Marcelo Ebrard y Javier López Casarín. ¿Sí? ¿Qué significa ese programa de quédate en México? Que los solicitantes de asilo los regresan a territorio mexicano a esperar el día de su cita. Si ya cancelaron CBP 1 y si quieren reinstalar eso, ¿cómo va a ser el proceso de asilo? Que aparte, ayer mismo sacó otra orden ejecutiva enmendando la ley de refugiados. Ya Biden aceptaba 125,000 refugiados por año. Si Trump los disminuye a los que llegó a aceptar a 18,000, ¿qué quiere decir? Que nos pueden saturar de personas que supuestamente van a pedir el asilo a territorio mexicano cuando en realidad no se los van a dar a Estados Unidos. ¿Quién va a cubrir esos costos? ¿Quién va a cubrir los costos de mantenimiento, de repatriación? O sea, ese es el tipo de cosas que ahorita, con toda atención, como decía el embajador Pascoe, debemos de estar estudiando a detalle y ya con el gobierno en el poder diciendo, oigan, esto no puede ser así, a ver, esto no puede ser unilateral. Esto en lo migratorio, eso me parece lo más urgente, en el urgente de esta semana, de estos días, porque ya estamos viendo las escenas en la frontera. Luego, obviamente, la cuestión de las famosas redadas y deportaciones. Efectivamente, como decía Ileana, como decías tú, muy probablemente estas redadas no se puedan llevar a cabo tan fácilmente en los estados azules, en los estados demócratas, pero también quiere acabar con la ciudad de Santuario y también quiere acabar con todo el financiamiento a la atención de los refugiados. Y segundo, ahí va a entrar todo este proceso que ha estado fortaleciendo la Cancillería, porque hay que decir que el programa de asistencia legal conocido como PALE existe hace más de 20 años. Y la mayoría de los abogados actúan pro bono. Ahora lo que se ha ampliado es el número de abogados, pero hay que preguntarse si van a actuar solamente pro bono o se les va a dar un pago por asesorar. Y la asesoría puede ser para casos individuales
o para la construcción de lo que se llama class action suits, que iremos con las organizaciones civiles a presentar en las cortes para parar una serie de medidas en un momento dado. El proceso de defensa legal es muy complejo, ¿sí? Porque te digo, implica casos individuales e implica casos grupales e implica evaluar hasta dónde el gobierno de México no puede llevar a ninguna corte en Estados Unidos como demandante al gobierno de Estados Unidos por alguna de sus leyes, pero sí puede apoyar las acciones o las demandas que hagan organizaciones de la sociedad civil, como ACLU, ACLU, como MALDEF, como LULAC, que se crearon para eso. MALDEF es el Mexican American Legal Defense Fund. Entonces, eso es en lo que vamos a estar, yo creo que la Cancillería concentrada en esos puntos. Luego viene la declaración de los cárteles, que no queda claro cuáles cárteles. En algunos otros documentos citaban hasta 9 cárteles mexicanos. Ayer añadieron el Tren de Aragua de Venezuela y la Mara Salvatrucha del Salvador. Entonces no sabemos qué cárteles. Pero lo interesante del decreto ayer de los cárteles, y esto lo estudiamos mucho en la embajada, cuando en la primera etapa de Trump habló de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, y lo hizo después del asesinato de los miembros de la familia Levarón. Después murió el tema, pero hicimos un análisis jurídico en la embajada que ayer estaba repasando, y había 3 o 4 bases legales diferentes para declarar a los cárteles como organizaciones terroristas. En ese entonces llegamos a la conclusión de que la base legal más fuerte era la Ley de Inmigración y Naturalización, y esa es la que usa ayer, pero también usa la Ley de Emergencia Económica y de amenaza a la seguridad económica de Estados Unidos. Y entonces ese decreto de la declaratoria de las organizaciones terroristas hay que de veras analizarlo con un equipo de abogados con gran detalle, porque evidentemente dio 14 días a su secretario de Estado, al del Tesoro, todo para instrumentar. Sí. Después vienen procesos y hay posibilidad de ir a corte. Obviamente ahí el gobierno de México ni puede ni debe ir a corte a defender a ningún cártel, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Entonces ese es un tema que también vamos a ver, y el impacto que esa declaratoria puede tener en áreas, por ejemplo, como el turismo de Estados Unidos a México. Sí, sí. ¿Sí? Embajador Pascue, ¿qué tendría que estar ya haciendo México en términos de estrategia para evitar una crisis migratoria que de por sí ya tenemos por los flujos de migrantes de otros países, y los que puedan venir deportados de México sean decenas, cientos de miles, o quisiera Donald Trump millones, que se ve más complicado por lo logístico? Pero ¿qué estrategia sería la correcta y ya tendría que estar México evaluando para implementar? A ver, yo creo que México tiene que hacer un balance muy frío de cómo vamos a abordar la nueva relación con Estados Unidos. Sí, porque lo migratorio es moneda de cambio para lo comercial, es un tema de seguridad para Estados Unidos, para México. Hay un conjunto de temas que son nuevos, no en términos de su problemática, terrorismo, migración, etcétera, pero sí el tono y el contexto. La aproximación, sí. Entonces, yo creo que México ha cometido un gigantesco error al no nombrar un embajador ya en Washington. Yo creo que desde ayer teníamos que tener al embajador ahí representándonos y hablando con la gente y planteando las cosas. Esta idea de que están los empresarios mexicanos representando a México y que no hay funcionarios mexicanos es lamentable. Seguramente estuvo nuestro embajador, pero es un embajador que va de salida. Él no se va a quedar. Yo creo que no. Y yo digo... yo creo que no. Y entonces, yo creo que se ha cometido un error en cuanto, entonces, no tenemos acceso a una discusión, a un conocimiento a fondo de qué es lo que están planteando. Por ejemplo, el tema de declarar los cárteles como organizaciones terroristas. ¿Qué es lo que debemos suponer que están pensando?
se ha pensado que nos van a invadir, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una ingenuidad absoluta pensar que están pensando en eso. Yo no lo creo, pero yo creo que es un arma que están preparando para propósitos aviesos de ellos. En términos de si tuviéramos el contacto adecuado, entenderíamos una cosa. La diferencia entre Trump 1 y Trump 2 es que este gobierno es mucho más ideológico que el anterior. O sea, el anterior era transaccional, digamos, y se pudo hacer la transacción necesaria. Esto es diferente. Rubio es otra cosa. Los representantes que él ha puesto en América Latina, todos son ideólogos de una u otra manera. No digo geniales, pero son ideólogos y están motivados con una visión ideológica de la relación con América Latina. Y es evidente, como tú decías, Marta, de que, bueno, es el regreso, digamos, al siglo XIX, de que quieren volver a apoderarse de América Latina, de ahí el tema de Panamá. Pero ¿estamos entendiendo eso en México? ¿Estamos entendiendo entonces qué hay detrás de eso? ¿Qué tipo de presión pueden ejercer con el tema de la declaratoria de terrorismo? Yo creo que lo van a utilizar para incluso judicializar casos en contra de funcionarios mexicanos, pudiera ser, de militares mexicanos, de civiles mexicanos. O sea, ese es un instrumento muy potente para empezar a desequilibrar incluso la situación política interna. Vean simplemente el caso del Mayo Zambada, lo que eso provocó en México. Ha provocado una crisis política que aún no se ha resuelto y que persiste. En términos de seguridad, de lo que está pasando en Sinaloa, en Culiacán, pero también en términos políticos del propio gobierno internamente, de un gobierno que no sabe qué sucedió y ya sospechan los unos de los otros. Entonces, somos muy vulnerables si no tenemos información adecuada. Y yo a lo que abogo es porque este gobierno realmente haga el esfuerzo por rápidamente establecer los canales de comunicación, cosa que me alarma que no hemos hecho esto y que no han entendido eso. Y escuchando a la presidenta hoy en la mañana, que entiendo todo lo que ella está planteando, pero es esencialmente ideológico lo que ella dice. O sea, es como soberanía, nos vamos a llevar bien, queremos colaborar, etc. Pero eso no es entender lo que viene. Eso no es plantear una perspectiva de cómo operar frente a las amenazas que sobrevienen. Entonces, eso es lo que yo quisiera establecer como preocupación principal, el que no sabemos, no tenemos información y es nuestra culpa, porque no la hemos buscado o no sabemos cómo buscarla, y entonces me alarmó que fue, por ejemplo, nuestro canciller a reuniones con los cónsules, y eso no resolvió ningún problema de contactos y siguen diciendo quién es Juan Ramón de la Fuente en Washington, ¿no? O sea, no puede ser, esto no puede ser. O que Marcelo Ebrard es considerado pues ya un cartucho quemado, ¿no? Y que tampoco sirve de interlocutor. Entonces, ahí partimos mal. Y si seguimos por ese camino, no vamos a resolver adecuadamente este problema, creo yo. ¿Puedo hacer un par de acotaciones antes de pasar aquí? Mira, en esto de América Latina es también muy importante una declaración que hizo ayer en la noche. No los necesitamos. Trump. No lo necesitamos América Latina. América Latina nos necesita a nosotros. ¿Cuál es el mensaje subliminal? Pues tienen que hacer lo que yo diga, ¿no? Entonces, hoy me decían algunos colegas ex embajadores latinoamericanos en Estados Unidos, en Turquía, que seguimos en contacto, me decía, va a ser un reto para los líderes de América Latina también, si vamos a poder o no orquestar una posición, nada más para complementar lo que decía Ricardo. Y lo de la información es clave, Mario. Mira, yo creo que uno de los papeles más importantes de un embajador
y del embajador en Estados Unidos es saber qué está pasando. ¿Qué están pensando en la Casa Blanca? ¿Qué tanto lo que piensan en la Casa Blanca coincide con lo que piensan en Estado? ¿Qué están pensando en el Congreso? ¿Quiénes son los operadores en el Congreso? Yo voy a contar una anécdota. Yo todas las noches le enviaba un informe de 2 párrafos al presidente López Obrador de qué estaba pasando. Y a mí me decían, por ejemplo, en el Departamento de Estado 3 días antes, cuando venía un cambio en las alertas de viaje a México. Entonces yo le avisaba al presidente con 3 días de antelación para que estuvieran preparados para la respuesta. Sí. Eso es clave, porque ahorita efectivamente hay que entender qué es lo que pretenden con cada orden ejecutiva y qué es lo que pretenden para poder entonces diseñar una estrategia más allá de la retórica de la defensa de la soberanía. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso nada más. Y es que esa es la diferencia de un verdadero embajador y embajadora, ¿no? La Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que las funciones de una embajada son precisamente observar, proteger y negociar, informar lo que está ocurriendo cotidianamente, que puede ser un impacto a la nación. Obligadamente hay que reportarla. Yo estoy convencida que se requiere un embajador de carrera muy experimentado, pero también algo interesante, Mario. ¿De carrera o político también? Pero político con capacidad. Pero con experiencia. Con experiencia, sí, totalmente de acuerdo. Pero yo lo que veo es no solamente esta ausencia de los cuadros de poder para representarnos y ser comunicadores legítimos o interlocutores legítimos ante el gobierno de los Estados Unidos ante estos nuevos desafíos, sino también tenemos un reto con los interlocutores de aquel lado. Porque Donald Trump básicamente hizo su gobierno con una colección de Avengers, con gente que algunos están perfilados para la posición que van a ocupar, pero otros no. Entonces también hay retos de comunicación y diálogo entre los equipos de México y los equipos de los Estados Unidos. Eso es importante en la comunicación. Yo estoy de acuerdo en que es importante tener actores económicos representando los intereses de México, como Altagracia Gómez, una mujer preparada, y todos los actores económicos que están participando como en el Consejo Asesor, pero ellos no son el vehículo legítimo para comunicarse con el gobierno de los Estados Unidos. Pero pueden comunicarse con sus pares en Estados Unidos, pero ellos no pueden tomar decisiones porque no están facultados desde el punto de vista de ninguna ley o atribución. Entonces pueden ser asesores, punto, pero no dirigen la política económica de esta nación. ¿Quién lo hace en todo caso? Bueno, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores como interlocutor, el propio presidente, allí están. Y no estamos viendo cuadros de poder nuevos que puedan encarar esta nueva realidad que tiene Donald Trump y que es verdaderamente temeraria, sí, ahorita en el discurso, pero por ejemplo, la amenaza del canal de Panamá y su devolución ha sido una constante, y en Panamá efectivamente sí hay un temor fundado y latente a una invasión, porque legalmente no hay forma de cómo tener un control nuevamente sobre el canal. O sea, esa retórica los tiene verdaderamente alarmados, ¿no? Entonces, es compleja la situación en ese sentido. Ya nos tenemos que despedir, pero a manera de conclusión voy a poner sobre la mesa, hablando de los interlocutores, una provocación. Si no tenemos interlocutores oficiales en el gobierno que tengan derecho de picaporte en Estados Unidos o que tengan una buena relación con los funcionarios del gobierno de Trump o con el mismo Trump, estaremos pensando en que en una de esas podría regresar el expresidente López Obrador a decir, bueno, a ver, yo tuve buena relación con Trump, a tratar de salvar, de apagar el fuego. O no sé, Luis Videgaray estuvo en Washington y dicen que estuvo invitado a 2 de las cenas oficiales con el gabinete de Trump, muy amigo de Jared Kushner, el yerno. ¿Los ven en algún momento? Tendría que ser algo así, poco convencional, no oficial por los canales. Sería trágico, ¿no? Sería desconocer que en este país no tenemos capital humano para dar frente a los nuevos retos. Yo no creo que la persona idónea fuera el expresidente mexicano. ¿Por qué? Porque él tuvo una comunicación discreta con Trump para evitar mayores problemas, pero no era su amigo. Y la otra es la política que ejerció el mandatario mexicano era ver hacia adentro, no ver hacia afuera. Para mí fue un hombre que despreció el orden internacional, no se paró a ningún foro relevante. Nuestra mandataria sí que lo es, porque desde el momento en que va al G20 ya es una muy buena señal de un cambio paradigmático de aceptar la apertura a las relaciones internacionales. No, el mandatario mexicano hizo lo que tenía que hacer en su periodo,
hay que hablar de una nueva era, hay que darle oportunidad a la gente que se ha preparado para todo ello, la Cancillería, la Secretaría de Economía. Claro que hay talentos, solamente que también hay intereses políticos que impiden que estas personalidades crezcan y florezcan y que sean representantes. Entonces, me parece que hay que buscar en la riqueza de capital humano que ya tenemos formada y no recurrir a cartuchos quemados porque eran amigos o no de alguien anteriormente. Embajador, canales convencionales, oficiales, institucionales con Trump. Sí, absolutamente. Me parece importantísimo que utilicemos todos los canales oficiales, que nos apoyemos en la diplomacia y en el profesionalismo del cuerpo diplomático, que tengamos un embajador o embajadora con experiencia, conocimiento, pero también con sabiduría política y capacidad de comunicación en ambos sentidos. Porque finalmente un embajadora tiene que comunicar hacia sus jefes y hacia los que no son sus jefes. Me decía un empresario que Ronald Johnson, que platicaron con él allá en esta cena de la hispanidad, que les decía, no, dicen que yo soy muy duro y que soy muy radical, pero no soy así, voy a tener una muy buena relación con ellos y les voy a ayudar a ustedes a tener buena relación con Estados Unidos. Es lo que tiene que decir. Es lo que tiene que decir porque es diplomático. Bueno. Un último comentario sobre este tema, embajador. Yo creo que durante el periodo de transición no se utilizaron lo que en diplomacia se llama back channels o canales traseros. O sea, durante los 4 años del gobierno de Biden creo que no se construyeron relaciones a través de canales traseros de back channels con el equipo de Trump. Entonces nos pescaron totalmente desprevenidos. Una vez que el gobierno de Trump esté en funciones, los canales oficiales de comunicación deben de ser formales, oficiales. Ya no pueden ser los back channels. Los empresarios son importantes, sí, pero es el CCE con la US Chamber of Commerce, con la American Manufacturers Association, todo. Efectivamente, la relación de Luis Videgaray y Kushner fue muy necesaria, muy oportuna cuando se negoció el TEMEC, porque la negociación técnica la hacían Ildefonso Guajardo y Robert Lighthizer, y cuando había temas políticos delicados, intervenía Videgaray Kushner. Fue muy importante Alfonso Romo al inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador como interlocutor también. Ahorita no hay esas personas. No quiere decir que no pueda haber, pero hemos descuidado, degradamos la Subsecretaría de América del Norte a Unidad, tenemos mucho funcionario muy joven sin experiencia ahí. Tenemos titulares en los consulados que dejan mucho que desear, en algún consulado en Miami. Imagínate, Nueva York vacío. O sea, es una cosa, hay mucho que hacer y se puede hacer. Y hay ese capital humano personal en México, pero no se está haciendo y no se está aprovechando todo ese bagaje que tenemos de experiencia y de conocimiento. Pues les agradezco mucho que hayan venido aquí a las Noticias de la Mañana, embajadora Bárcena, embajador Pascoe, Ileana, muchas gracias por haber venido. Y vámonos a otra cosa, gracias por este análisis.